Bueno, Dios les bendiga, licenciados, compañeros, en este hermoso día que el Señor nos da. Les saluda el compañero Harold Blanco, eh, también, digamos, su servidor Carlos Mafredi Chávez. Y en esta oportunidad, pues, vamos a estar hablando acerca del cristianismo en Holanda. Para ello, pues, hemos hecho nuestra exposición en 7 puntos sumamente importantes, lo que es hablar dónde queda Holanda, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la reforma que se dio en los Países Bajos, también lo que es la situación política que se vivía en ese tiempo cuando se veía el cristianismo en Holanda, asimismo también las oposiciones, ¿verdad? La predicación, hacia la predicación, y también vamos a ver cómo más adelante se da la expansión en lo que es la misma Holanda, cuando ya se logra liberar del reino de España. Cuando hablamos de Holanda, normalmente se refiere a dos provincias, Holanda Meridional y Septentrional. Esto específicamente es lo que compone Holanda. Normalmente se habla de 12 provincias juntas, que son los Países Bajos, aunque en la época que nosotros vamos a hablar, se le llamaba Países Bajos a Holanda, lo que hoy es Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Por eso es que allá cuando hablemos en ese tiempo van a aparecer 17 provincias y no 12, como se lo está presentando acá. Entre 1588 y 1795 era la República de los Siete Países Bajos, así se le llamó. En 1795 se convirtió en la República Batava. En 1806 se convirtió en el reino. Actualmente Holanda tiene una población de 17.3 millones de habitantes. Su capital es Ámsterdam, ¿verdad? Y el porcentaje de cristianos aproximadamente ahí por el año 2019 era de un 10%. Pero vamos a trasladarnos entonces a la época de cómo surge el cristianismo en Holanda y para ello dejo al compañero Harold con ustedes. Que Dios les bendiga a todos y continuando con lo que es el cristianismo en Holanda, voy a tocar el punto a lo que se refiere a la reforma en los Países Bajos, ¿verdad? Como en el resto de Europa, también el protestantismo logró en los Países Bajos desde una fecha muy temprana el protestantismo, ¿verdad? En 1523, en la ciudad de Amberes, fueron quemados los dos primeros a la causa, pero a pesar de haber penetrado en la religión desde ese entonces y de tener numerosos seguidores, en el protestantismo no se logró imponer, sino que a costa de dos grandes sacrificios y largas guerras que ocurrieron en ese tiempo. ¿Va? Esto debidamente y particularmente a las condiciones políticas que se generaron o reinaron en estas provincias o en estos países bajos, ¿verdad? Que existían en ese momento. Eso fue causa un poco de la reforma. Y ahí, a continuación de esto, surgió lo que es la situación política del cristianismo en Holanda, ¿verdad? Cerca de la desembocadura del Rin, de un determinado conjunto. Ahí existía un complejo en grupos de territorios que se conocía como las 17 provincias, como lo que nos comentaba al principio Manuel Manfredi, que en ese tiempo se conocían como 17 provincias que se comprendían aproximadamente de lo que hoy es Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Estos diversos territorios habían quedado unidos al bajo el señorío de la causa de Austria, de ahí por lo tanto Carlos V lo heredó de su padre Felipe el Hermoso, puesto que Carlos había nacido y había sido educado en la misma región de Felipe el Hermoso, gozaba de gran simpatía entre los naturales y los gobiernos de las 17 provincias que formaban este grupo de los Países Bajos, ¿verdad? Y llegaron a tener una ciudad unida más que nunca antes, ¿verdad? Entonces, pero esa unidad política era en cierto modo ficticia, ¿verdad? Aunque Carlos V se esforzó por producir instituciones comunes durante todo su reinado, en cada territorio que comprendía estas provincias, conservó una buena parte y viejos privilegios y, una forma particular de su gobierno, ¿verdad? Además, no existía entre ellos una cultura, pues,
mientras que en el sur se hablaba el idioma, el francés, el irlandés era el idioma en el norte, y entre ambos existía una amplia zona de una lengua flamenca, ¿verdad? En el eclesiástico la situación era todavía más compleja, pues existía la jurisdicción de las diversas diócesis, ¿verdad? Que no concordaba con las divisiones que existían políticamente en ese tiempo, ¿va? Y buena parte de los Países Bajos estaba supeditada a sedes fuera de la religión. Cuando en 1555 Carlos V abdicó en Bruselas a favor de su hijo Felipe, cuando él trasladó a él, esperaba que éste continuara con su política de unificación en la zona, ¿verdad? Y esto fue precisamente lo que intentó Felipe, pero lo que su padre había comenzado no era tan fácil de continuar o seguir, ¿verdad? Ya que Carlos era visto en los Países Bajos como flamenco, y de hecho ese fue el idioma que siempre él habló con más naturalidad. Felipe, por su parte, se había educado en lo que es la región de España, y tanto su habla y su forma de ser era como su perspectiva era esencialmente española, ¿verdad? Cuando en 1556 recibió de su padre la corona de sus bisabuelos y los reyes católicos, y a ella comenzó a prestarle mayor atención los Países Bajos, y sus intereses quedaron entonces supeditados a España y a los suyos, ¿verdad? Y esto creó un bastante resentimiento entre la mayoría de habitantes que existían en la región, los cuales se opusieron tenazmente a los intentos de Felipe de terminar la unificación que existía en las 17 provincias y para hacerles hereditaria de la corona española, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió lo que forma parte del cristianismo en Holanda, la predicación de la reforma, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes de estallar la reforma protestante, había habido en los Países Bajos un fuerte movimiento reformador. No se olvide que ahí tuvieron su origen los hermanos de la vida común, ¿verdad? Y que Erasmo era natural de Rotterdam. Uno de los temas más característicos de los hermanos de la vida común era la lectura de las escrituras, no solo en latín, sino que también en los idiomas vernáculos. Por tanto, al parecer, la reforma del protestante no encontró, la reforma de los protestantes encontró abonado el suelo en los Países Bajos. Pronto los predicadores luteranos llegaron a la región y lograron numerosos conversos. Pocos pues de los anabaptistas particularmente los seguían a las enseñanzas de Melchor Hoffman. Se abrieron paso en el país. Otros trataron de unirse, ¿verdad? Pero fueron interceptados por la fuerza de lo que es Carlos V, y muchos de ellos lastimosamente murieron, ¿verdad? Después de que hubo varios intentones por parte de los anabaptistas y los más radicales de apoderarse de diversas ciudades, aunque ninguno de ellas fue con éxito. Por último llegaron los predicadores calvinistas, procedentes tanto de Francia como de Ginebra del sur de Alemania. A la postre, y el calvinismo sería la forma característica del protestantismo de la región, ¿verdad? Entonces, en ese entonces Carlos V tomó fuertes medidas contra lo que es el protestantismo. Repentinamente hizo promulgar contra ese movimiento una particular contra los anabaptistas, que fueron los que más persecución sufrieron. La frecuencia de tales edictos es prueba de fehaciente de ello, ¿verdad? Los muertos que se contaron por decenas de millares, los jefes eran quemados, los seguidores eran decapitados, y las mujeres anabatistas se reservaba la terrible suerte de ser enterradas vivas. Pero a pesar de todo ello existió un protestantismo y seguía avanzando, ¿verdad? Hay indicios que hacia Francia y en el reinado de Carlos V comenzó una corriente de oposición a tales crueldades, pero Carlos V era un soberano popular, y en todo caso la mayoría de la población estaba todavía convencida que los protestantes eran herejes y merecían el castigo que realmente ellos le aplicaban a cada uno de los protestantes, ¿verdad? Y en este caso existió lo que el aumento de la oposición, ¿verdad? Entonces Felipe desde el inicio
fue impopular, ¿verdad? Aumentó esa impopularidad a medida la política se combinaba la necesidad de la obstinación y la hipocresía con el propósito de hacer valer su autoridad en el país, especialmente desde que se marchó hacia España y dejó como regente a su hermana Margarita Parma, acuarteló a las tropas españolas, tales tropas tenían que someterse a los recursos del país y además causaban fricciones constantes con los habitantes que se preguntaban si era necesario tener ahí ejércitos extranjeros, puesto que en el país no estaba en guerra. La única explicación que existía era que Felipe dudaba de la lealtad de sus súbditos. Y dejo con ustedes a lo que es mi hermano Manfredis, que sigue a continuación con lo que es la historia del protestantismo, ¿verdad? Perfecto. Luego de hablar acerca de cómo se da la reforma, que específicamente es ahí donde comienza el cristianismo en Holanda, asimismo la situación política que se vivía en ese momento, ¿no? Y por otro lado, pues la predicación que se da y sabiendo que cuando se da la predicación de la reforma, el verdadero evangelio, se levantó bastante oposición y sobre todo de la iglesia católica, ¿no? Que en cierta manera tenía la fuerza pues del ejército, ¿no? Para poder hacerle frente a lo que ellos llamaban herejías, ¿verdad? De hecho, llegaban al punto no solamente de, de acusarlo, sino incluso hasta la pena de la muerte. Y vimos como el compañero Harold entonces estaba hablando acerca de cuántas personas o millares de personas murieron. ¿Por qué? Porque el evangelio, el verdadero evangelio siempre ha tenido oposición, ¿verdad? Por eso es que la oposición cuando la predicación de la reforma se comienza a dar en Holanda hay y aumenta considerablemente. Por eso es que cuando se habla de Felipe, que era el rey en ese tiempo, a esto, digamos, se sumó el nombramiento de nuevos obispos. Él mismo los nombró, ¿verdad? Con poderes inquisitoriales. No cabe duda de que era necesario reorganizar la iglesia en las 17 provincias, pero el procedimiento y el momento que Felipe escogió no fueron apropiados. Parte de la explicación oficial que se dio para la formación de los nuevos obispados fue que precisaba extirpar la herejía. O sea, ellos le llamaban herejía, digamos, a la predicación de la reforma. Entonces, los habitantes de los Países Bajos, o sea, de las 17 provincias, sabían que en España la Inquisición se había vuelto un instrumento en manos del Estado. ¿Qué era la Inquisición? La Inquisición, digamos, era como una investigación, una condena, un castigo hacia la herejía. Estaba en las manos de la Iglesia católica, era como el tribunal de la Iglesia católica en ese tiempo para perseguir a los opositores de la, en este caso, digamos, de la doctrina católica, ¿no? Y fue donde el rey, exactamente Felipe, impulsó bastante esto. Pues entonces, cuando los habitantes de Países Bajos vieron esta situación, vieron que la Inquisición era un instrumento en las manos del Estado. Y tenían miedo, por supuesto, ¿verdad? El rey, digamos, proyectaba hacer lo mismo en las 17 provincias. O sea, ya la población comenzó a ver eso. Aquí mismo el rey va a hacer esa situación. Entonces, como las protestas iban en aumento, ¿verdad? La gente comenzó a golpearse, a oponerse. Entonces, Felipe II se retiró a Gran Bella. Pero pronto los que protestaban se dieron cuenta de que el depuesto ministro no hacía sino obedecer las órdenes de su amo y que era el rey mismo quien establecía las prácticas y políticas ofensivas. Para ese entonces enviaron a Madrid al conde de Hermont, o sea, todos los habitantes de los Países Bajos lo mandaron para que hablara con Felipe, el rey. Y este lo recibió amablemente, hizo toda clase de promesas, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, en esa conversación el conde se vino contento a dar buenas noticias, ¿verdad?, al pueblo. Entonces el embajador regresó, digamos, complacido, contento, feliz, ¿verdad? Pues posiblemente a tomar cafecito, ¿no? Hasta que leyó en el consejo la carta sellada que el rey le había dado, en la que contradecía todas las promesas que en este caso el rey le había hecho. O sea, todo era lo contrario de lo que habían hablado. Al mismo tiempo, digamos, el rey le enviaba al regerente, o sea, al dirigente, instrucciones en el sentido de que fueran promulgados los decretos del Concilio de Trento contra el protestantismo y que fueran ejecutados todos los que se opusieran. Entonces, eso fue lo que el rey mandó a decir. Todos los que se opusieran a la religión, que en ese caso era la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces tendrían que ser ejecutados.
todavía estamos hablando, y hermano Harold hablaba acerca de cómo en Bruselas, digamos, y en Bélgica, hay una ciudad que se llama Brujas, donde, Brujas, donde exactamente hay todavía un museo donde se daban todas estas barbaries, torturas, ¿verdad? Que se daban cuando los que predicaban la reforma tuvieron esa gran oposición. Las órdenes reales causaron gran revuelo. Los jefes y magistrados de las 17 provincias no estaban dispuestos a condenar el crecido número de sus conciudadanos para quienes el rey decretaba la pena de muerte. O sea, hasta ahí llegaban a matar a la gente. Varios centenares de nobles y burgueses se unieron entonces en un compromiso contra la Inquisición y marcharon a presentarle sus demandas al regente. Cuando éste se mostró perturbada, uno de sus consejeros le dijo que no tenía por qué temerle a esos mendigos. Así, ¿verdad? Con ese término le llamó a los conciudadanos, a los habitantes, digamos, de los Países Bajos. Les llamó mendigos. Aquellas palabras de llamarlos mendigos cautivaron la imaginación de los habitantes del país, puesto que sus opresores los llamaban mendigos. Tal sería el nombre que se darían. La bolsa de cuero que llevaban los mendigos se volvió bandera de la rebelión, o sea, en vez de desanimarlos, opacarlos, se puso más fuertes. Bajo aquel símbolo de movimiento que al principio había contado adherentes principalmente entre los nobles y los grandes burgueses, se extendió entre la población. Por todas partes se veía el estandarte de la rebeldía y las autoridades no sabían qué hacer, o sea, en vez de disminuir, incrementó, ¿verdad? Lo que fue el protestantismo para ese tiempo. Entonces, eh, más adelante llegamos ya, cuando transcurren los años, ¿no? A la expansión holandesa. ¿Por qué? Porque ya el cristianismo no solamente se da dentro de Holanda, sino que Holanda se convirtió en un país que comenzó a llevar la reforma, el evangelio hacia otros países. Tan pronto como logró, digamos, independizarse de la corona española, Holanda apareció en escena europea. Sus marinos comenzaron a surcar, digamos, los mares. Esto dio origen a la Compañía de las Indias Orientales, su propósito fue misionero. Fue la compañía y no la iglesia que organizó las misiones. De esa manera llegaron a la India. Los holandeses lograron establecer grandes comunidades evangélicas en ese sector. A los misioneros que iban se les pagaba una cantidad por cada bautismo realizado. Por dicha razón, algunos no preparaban, sino solamente bautizaban. O sea, por amor al dinero, lo hacían de esa manera, ¿no? Entonces, las misiones protestantes no buscaban siempre la conversión realmente del individuo. Entonces, vemos que incluso dentro del mismo predicación habían situaciones que se daban que no estaban bien, ¿no? También se establecieron en América del Sur, ¿verdad? En América del Norte fueron los holandeses quienes fundaron Nueva Holanda, que vino a hacer Nueva York. Comenzó en ese país un verdadero interés misionero. Entonces, compañeros, ¿verdad? Este es en cierta manera cómo se desarrolló el cristianismo en lo que es Holanda, ¿verdad? Para ese tiempo. Que el Señor los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por su atención a esto.